Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Esta es nuestra segunda conferencia de la cátedra doctoral. Nuestro invitado de hoy es Carlos Patarroyo Gutiérrez. Es actual presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía y consejero de MinCiencias para el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación. Entonces, como ven, es un invitado de lujo que va a hablar de un tema bien específico de la ética kantiana, la relación entre deber y poder, en el sentido, digamos, de poder realizar, de ser capaz de. Estuve hablando con él unos pocos minutos antes de comenzar y siento que la conversación va a ser muy interesante, entonces sin más preámbulo le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la profesora Esther Juliana Vargas y al profesor Germán por la invitación que me han hecho a participar de esta cátedra. Es una invitación muy honrosa para mí, sobre todo porque veo la alineación, y si no fuera hincha del Barcelona diría que es como la alineación galáctica del Real Madrid, pero me voy a ahorrar el comentario. Entonces, pues espero poder tener la capacidad para explicar todo lo que quiero explicar de una manera clara, y particularmente con un dilema moral grande, porque yo soy hiperactivo, entonces yo me paro, pero hay una cámara allá de la que no me puedo salir de foco, hay un intérprete aquí que no quiero enredar. Listo, como les contó Germán, yo quiero hablar de un tema particular que es la máxima deber implica poder. Como vamos a ver más adelante, es una máxima que se le suele atribuir erradamente a Kant, pero que parece jugar un papel importante y que curiosamente poco se ha tratado versus la cantidad de tinta que se ha derramado respecto de todo lo que ha dicho Kant. La atención que ha recibido la máxima deber implica poder en su filosofía ha sido más bien escasa. Y a mí me llama mucho la atención, no por la exégesis kantiana en sí misma, sino porque siento que esa investigación puede traer algunas luces acerca del debate contemporáneo que nosotros tenemos, acerca de la responsabilidad moral y la libertad. Entonces, para empezar a ambientar eso, quiero mostrar el marco en el que yo quiero situar el aporte kantiano, y por eso empiezo a hacer lo que llamo una pequeña cartografía de lo que es el debate contemporáneo. ¿El debate contemporáneo acerca de qué? Acerca de si somos o no somos libres. Que todos juramos que somos libres, pero a medida que avanzan los descubrimientos científicos y avanza la neurología y vamos entendiendo leyes físicas, más ponemos en duda si realmente tenemos el tipo de libertad que nos permite ser además moralmente responsables. Nos interesa la libertad principalmente porque nos interesa la responsabilidad moral. Y sentimos que ser libre es una condición para ser moralmente responsable. Entonces, en este debate contemporáneo, nosotros tenemos dos posiciones gruesas. La posición incompatibilista, y esa posición básicamente dice que el determinismo es la tesis según la cual todo lo que ocurre en el universo está haciendo parte de una cadena universal, necesaria, irrompible de eventos causales. Desde el Big Bang hasta nuestros días y todo el futuro, esa cadena se ha venido dando de manera ininterrumpida. Si eso llega a ser cierto, entonces los incompatibilistas dicen que la verdad de eso sería incompatible con el libre albedrío y con la responsabilidad moral. Es decir, si eso llega a ser cierto, no somos libres y no somos moralmente responsables. Esta posición gruesa no dice nada acerca de si el determinismo es cierto o si somos libres. Son las suposiciones las que se juegan algún partido. Y básicamente tenemos muchas, pero yo voy a mencionar solo dos. El libertarismo. Entonces el libertarismo es una subclase del incompatibilismo que dice que somos libres y moralmente responsables. Pero como es incompatibilista, pues entonces el determinismo tiene que ser falso. ¿Qué sería entonces verdadero? El opuesto del determinismo, que es el indeterminismo.
Y ya entraremos a mirar un poco eso, la caja de Pandora que nos va abriendo. Por el otro lado tenemos otro tipo de incompatibilismo, que es el determinismo fuerte. Esta es la posición justamente contraria. El que es verdadero es el determinismo y por ende no somos ni libres ni moralmente responsables. Y ahí tendríamos que mirar cómo revisamos nuestras prácticas sociales y si tenemos que dispensar de conceptos como responsabilidad moral y culpa y castigo y merecimiento y otras cosas. La otra posición gruesa en este debate es el compatibilismo, que lo que defiende es que si llega a ser verdad el determinismo, eso no necesariamente excluye el que seamos libres y moralmente responsables. Podemos concebir el libre albedrío y la responsabilidad moral de una manera que sea compatible con la verdad de leyes universales y necesarias causales irrompibles. Y ahí tenemos dos posiciones. Tenemos la que yo suelo llamar compatibilismo plano, que sencillamente dice que el libre albedrío se puede entender de una manera que es planamente compatible con el determinismo. No voy a entrar en detalles acá, pero aquí entra algo que se conoce en filosofía como el análisis condicional de Donald Davidson, de Marjorie Naylor, que es una cosa más semántica que cualquier otra cosa. O uno puede tener algo que sí vamos a mirar muy por encima, que es el semicompatibilismo. Entonces hay una posición que dice, espere, pártala. Resulta que el libre albedrío no es compatible con el determinismo, pero la responsabilidad moral no necesita el libre albedrío. Entonces, sí puede haber responsabilidad moral si el determinismo es cierto, aunque no haya libre albedrío o libertad. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos un mapa grueso. Hay muchísimas más posiciones. Ustedes saben los filósofos cómo somos de buenos para empezar a sacar filigranas y cositas chiquitas. Entonces, no voy a entrar sino en las cosas gruesas. Cuando hablamos entonces nosotros en este marco de ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser moralmente responsables? Casi que unívocamente nosotros hablamos de dos condiciones gruesas. La primera de esas condiciones es una condición que las conocemos como la condición de control. Yo soy moralmente responsable de mis acciones y de las consecuencias de mis acciones si yo tengo un control razonable sobre ellas. En el momento en el que a mí se me salen de control las cosas, por ejemplo, si yo estoy bravo y para expresar mi ira decido lanzar este vaso de agua y romperlo, se supone que yo tengo control de mi acción. Pero si yo sufro de un tic, porque tengo algún nervio inflamado y el brazo está haciendo así incontrolablemente y yo no sé cuándo lo va a hacer, y volteo el vaso, pues en tanto que no cumplía con la condición de control, yo no soy responsable de lo que está ocurriendo. ¿Hasta ahí me siguen? Por supuesto, estamos hablando, recalco, control razonable. No estamos hablando de que yo tengo control de todo lo que está ocurriendo, porque el control total, como dice John Martin Fisher, es megalomanía metafísica. Eso es ya demasiado. No podemos controlar todo. Ahora, hay una segunda condición. No solo tengo que estar en control de lo que estoy haciendo, sino que además tengo que tener un cierto tipo de creencia acerca del valor moral de lo que estoy haciendo. Yo tengo que creer que lo que estoy haciendo es bueno o correcto, o es malo y censurable. Por ejemplo, está este vaso de agua. Alguno de ustedes se atora y empieza a toser irrefrenablemente, y entonces yo, que cuando llegué a este salón estaba ese vaso ahí con un líquido inodoro, incoloro, transparente, le paso el vaso de agua y se lo toman. Yo estoy creyendo que estoy haciendo una buena acción. Mi intención es la correcta. Yo los quiero ayudar. De pronto, lo que ocurrió es que la conferencia que hubo aquí antes era una conferencia de química y eso era ácido fluorhídrico, y yo lo que hice fue producirles una muerte lenta, dándoles ese vaso de líquido incoloro de inodoro. Les hice un daño terrible, pero yo creía que estaba haciendo algo correcto. Eso también es importante. No se trata solo de las consecuencias, sino de lo que yo estoy, el valor moral que yo creo que tiene la acción que yo estoy intentando realizar. ¿Sí? Y podemos entrar a hacer muchas distinciones aquí, porque entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasa cuando, por qué somos moralmente responsables o culpables de acciones en donde no tenemos ni el control ni la condición epistémica? Y el ejemplo típico de esto es el borracho
que atropella a alguien cuando está manejando borracho. Entonces dice, pues en ese momento no tiene control de sus acciones porque no tiene buenos reflejos, no tiene nada, y tampoco está pensando bien, ya está tan borracho que no está haciendo ningún tipo de razonamiento acerca del valor moral de sus acciones. En ese caso nosotros tenemos una cosa que se llama el rastreo. Nosotros lo que hacemos es rastrear la responsabilidad hasta un momento anterior en el que esas condiciones se cumplían y en el que era razonablemente previsible la consecuencia. Entonces, si yo llego al bar solo, manejando, y no tengo cómo devolverme a mi casa salvo manejando, y yo sé que yo suelo tomar y que borracho me da por hacer burradas, es previsible, razonablemente previsible, que yo, si me paso de tragos, quiera manejar. Entonces, en ese caso, yo tengo el control de entregar las llaves o de llamar un Uber Ángel o lo que sea que se utilice hoy en día para que venga y me recoja, o de dejar el carro ahí, cualquier cosa. Porque además creo que puedo hacer una acción que es moralmente censurable. Entonces mi responsabilidad moral se rastrea hasta atrás y se proyecta hasta el momento en el que yo atropello a alguien. Por eso es que soy moralmente responsable, aunque en el momento de atropellar a alguien, en ese preciso instante, yo no tenga ni control ni esté pensando en el valor moral de mi acción. Entonces, son dos condiciones, son muy sencillas, yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, esto lo aplicamos nosotros todos los días, de pronto no lo desmenuzamos de esta manera, pero lo aplicamos así. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de qué significa que nosotros tengamos este control, nosotros pensamos es un control libre. Y hablamos nosotros de somos libres en un sentido muy particular de yo tengo alternativas de acción. Es decir, en el momento de actuar, hay varios futuros disponibles y abiertos para mí. Y soy yo quien escoge cuál de esos posibles futuros se vuelve una realidad. Por eso, este tipo de libre albedrío siempre se ha descrito apelando a Borges, y el cuento lindo de Borges del jardín de los senderos que se bifurcan. Cuando nosotros miramos, nosotros vemos un poco que nuestro futuro pareciera desplegarse de esta manera. En cada flecha de estas hay una bifurcación, si se dan cuenta. Y esto es solo un pedazo, esto crece exponencialmente. Y acá, si se dan cuenta, la línea no es continua. Eso quiere decir que está rota la cadena y yo puedo intervenir ahí para decidir qué futuro se hace realidad. Piensen en la cosa más tonta de este mundo. Acá estoy yo decidiendo si compro un helado de fresa o un helado de mora. Y depende de mí, porque tengo las dos posibilidades abiertas a mí, si se hace realidad que yo compro un helado de mora o si se hace realidad que compro un helado. Con nuestras decisiones, entonces, se supone que nosotros decidimos ya cuál es ese camino que se hace realidad y los demás, no sé si alcancen a ver, aquí se ve muy clarito, quedan como posibilidades que existieron pero que no se hicieron realidad. ¿Sí? Esa es la visión que nosotros tenemos de nuestro libre albedrío. ¿Cuál es el problema? Que esta imagen que nosotros tenemos acá no tiene nada que ver con la imagen del determinismo. El determinismo se ve así, una sola línea, que no tiene ninguna brecha, no está rota en ningún momento. Y entonces aparentemente no nos da el espacio para tener control. Parece que nos quita el control de nuestras acciones. Entonces pareciera que cuando nosotros hablamos de nuestra responsabilidad moral, y decir que nosotros somos moralmente responsables porque creemos que el libre albedrío es una condición para eso, lo que estamos haciendo es apelar a un principio que se conoce de vieja data en filosofía, que se conoce como el principio de posibilidades alternativas. Yo soy moralmente responsable por algo, solo si en el momento de actuar hubiera podido actuar de otra manera. Hubiera tenido un futuro disponible que yo hubiera podido realizar. Hubiera tenido una bifurcación, una alternativa. ¿Por qué se pone uno bravo con la novia cuando le pone los cachos? Porque hubiera podido no ponérselos.
tenía la alternativa de no ponerlos y escogió ponerlos. De hecho, nosotros utilizamos la contraria como excusa o eximiente de responsabilidad moral. No tener alternativas usualmente nos exime de responsabilidad. Ahora bien, mirando si nosotros cumplimos o no cumplimos con estas condiciones, en este mapa que les presenté, que está acá, aquí están las posiciones, las dos incompatibilistas, las dos compatibilistas. Defendamos lo que es más intuitivo para nosotros. ¿Qué se necesitaría para que nosotros, de alguna manera, probáramos que efectivamente somos libres? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros deberíamos irnos por este lado, por el lado del libertarista. Entonces deberíamos mostrar que el determinismo es falso y que de alguna manera nosotros somos libres y moralmente responsables. Esto es una cuesta hacia arriba. ¿Por qué? Miro la opción de Searle, de John Searle, y aquí lo que tenemos es, Searle nos dice, piensen que estos son nuestros procesos psicológicos, como nosotros deliberamos. En nuestra mente, en esos procesos psicológicos, hay brechas, hay huecos, hay rompimientos en la cadena. Searle habla de 3 brechas. Cuando yo estoy deliberando, aquí está la deliberación, pero acá hay un hueco hasta que tomo una decisión. Entonces, ¿helado de fresa o helado de mora? Y puedo tener muy buenas razones para la fresa o para la mora, pero yo siento cuando delibero que mis razones no son determinantes para la elección. Son buenas, pero en el fondo, si yo escojo fresa, tengo la sensación de que si me hubiera dado la gana, hubiera podido escoger mora. Y viceversa, si escogí mora, si me hubiera dado la gana, yo hubiera podido escoger fresa. Entonces, las condiciones antecedentes no determinan unívocamente mi elección. Entonces, acá hay un hueco en la cadena. Ese hueco es importante porque ese hueco es donde nosotros como agentes entramos a mostrar el control. Y una vez tomo la decisión, hay un segundo hueco entre que tomo la decisión y empiezo la acción. Porque tomar la decisión no implica empezar la acción. Ejemplo, todos los domingos yo decido que el lunes empiezo dieta. Y el lunes no pasa nada. Entonces, tomar la decisión aquí no implica que el lunes yo estoy haciendo dieta. Podría haberlo hecho, como podría no haberlo hecho. Parece que hay otra brecha. Y la tercera brecha se da entre el inicio de la acción y su efectiva finalización. Como cuando uno se inscribe al gimnasio el 1 de enero. Va 2 días, pero nunca completó. ¿Sí? Uno puede todo el tiempo abandonar o abortar la acción que emprendió. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros procesos deliberativos, nosotros sentimos que efectivamente la cadena está rota y que eso es lo que nos da ese margen, ese juego, ese espacio para ser agentes, para tener control de nuestras decisiones. Yo decidí, no mis razones me obligaron, no, mi pasado, mis antecedentes, no, yo decidí. Tenía buenas razones para el uno o para el otro, pero yo, y eso es lo que permite que seamos responsabilizados. Como decidió usted, entonces usted responde. Esto es lo que llamamos nosotros la experiencia de la libertad. Esto lo experimentamos todos ustedes lo experimentan. En este preciso momento, si les está pareciendo aburrida esta charla, ustedes están sintiendo la brecha de ¿me paro o me voy? Tengo buenas razones para irme, tengo buenas razones para quedarme, pero depende de mí si me paro o me voy. Ocurre lo siguiente, en este debate contemporáneo, nosotros no estamos hablando de dualismos de sustancias, no estamos hablando de Descartes. Estamos basados en la idea de que nuestra mente depende de nuestro cerebro. Hay un tipo de manifestación que es esta mente, pero que es indiscutiblemente ligada a nuestro cerebro. No es una entelequia independiente, no es un espíritu que está encerrado en una jaula física, sino que de alguna manera este cerebro produce una mente física. Y eso nos lleva a la pregunta, entonces esta brecha que yo experimento como psicológicamente real,
¿es físicamente real? Es decir, cuando yo estoy haciendo estos procesos deliberativos y siento esta brecha, ¿la brecha realmente existe en los procesos físicos cerebrales? ¿O de pronto yo no soy consciente de que la cadena realmente no está rota? Yo no soy consciente del 95% de cosas que pasan en mi cerebro. Yo estoy regulando con mi cerebro mi tensión arterial, estoy regulando mi respiración, estoy regulando un montón de cosas, liberando endorfina, oxitocina, liberando un montón de cosas, pero yo no soy consciente de nada de eso. Entonces puede que haya procesos inconscientes en mi cerebro, físicos, que me llevaron a escoger helado de fresa, pero como yo no fui consciente de esos procesos, yo siento que ahí había un hueco y que yo elegí. Y esto es interesante porque esto nos lleva a dos hipótesis que plantea Searle, dependiendo de qué respuesta demos. O bien, la brecha no es físicamente real, y la consecuencia de eso es, entonces, este libre albedrío que nosotros sentimos que tenemos es una ilusión. Vivimos engañados, pensamos que somos libres, pero no lo somos. O bien, la brecha sí es físicamente real. Y si es físicamente real, nos tocaría explicar cómo es posible que sea físicamente real. Y eso es un complique, porque eso quiere decir, si esto es determinista, que abrirle huecos a esto implicaría que el indeterminismo es cierto. Y el único indeterminismo que conocemos nosotros científicamente es el indeterminismo cuántico. Entonces nos toca meterle mecánica cuántica a los procesos cerebrales para intentar explicar la libertad. Pero tenemos un problema con los procesos cuánticos. Cuando hablamos de mecánica cuántica, hablamos de indeterminación a niveles muy chiquitos de la materia, subatómicos. Nada que sea lo suficientemente grande como para armar un hueco de este calibre aquí abajo que me permita a mí tomar una decisión. Para una decisión intervienen yo no sé cuántos dendrones, y un dendrón es un ramo de 4 millones de neuronas. Intervienen varios dendrones. Cuando uno habla de indeterminación cuántica, uno está hablando de un mini pedazo que está presente en un pedacito de una neurona. Entonces, ¿cómo podemos hablar de indeterminación cuántica real que sea lo suficientemente grande para que podamos decir que efectivamente nuestra libertad no es una ilusión? Eso es lo que llamamos el problema de escala. ¿Cómo agarramos ese cosito chiquito, esa indeterminación chiquita, y la escalamos a que sea grande? No voy a entrar en detalles neurológicos acá, solo les voy a mostrar lo complicada que se vuelve la historia cuando nos metemos en este berenjenal. Esto es lo que nos dice Robert Kane, un filósofo de Texas A&M, que es el defensor más grande de esto. Una tensión se verá reflejada en las regiones apropiadas del cerebro, produciendo un distanciamiento del equilibrio termodinámico. El resultado será una mezcla del caos, ya le mete teoría del caos, presente en las redes neuronales involucradas. El caos resultante podría magnificar las indeterminaciones cuánticas en las activaciones de las neuronas individuales, de manera que éstas tengan efectos a gran escala en la actividad neuronal de las redes del cerebro. Si se dan cuenta, y esto es lo que critica otro filósofo, eso está lleno de condicionales. Necesitamos que ocurra una cosa, y si esa cosa ocurra, necesitamos que ocurra otra cosa, y si esa cosa ocurre, necesitamos que ocurra otra cosa. O sea, como teoría, es metafísicamente hablando, increíblemente demandante. No se ha probado como falsa, pero sería un milagro que fuera verdadera. Esto es lo que nos dice Manuel Vargas, objetando lo que dice Kane. Los procesos mentales de la gente no solo deben resultar siendo indeterminados, que eso ya es complicado, sino que deben ser indeterminados de una manera muy particular. Sí, primer condicional, los propósitos múltiples mutuamente exclusivos no causan que el cerebro caiga en un estado caótico, la teoría falla. Pero supongamos que sí. Si resulta que los estados neurológicos no son sensibles a las indeterminaciones cuánticas, la teoría falla. Pero supongamos que estas dos se dan. Aún así, sí, resulta que los sistemas neurológicos son sensibles a las indeterminaciones cuánticas, pero no lo suficientemente sensibles para amplificarlas de manera que afecten la elección o el resultado, la teoría falla. O sea, es una teoría que es muy difícil de defender desde el punto de vista científico.
Pero aceptemos que podemos superar el principio de escala porque ese no es el principio grave. Aceptemos que podemos superar el principio de escala y nos encontramos con otro problema, que es el problema de la suerte. Y resulta que un profesor fantástico de la Universidad Nacional, que se llama Luis Eduardo Hoyos, tiene un artículo muy bonito sobre esto, que el opuesto de determinismo no es libertad, el opuesto de determinismo es indeterminismo. Y el problema con el indeterminismo es que es azaroso. Y resulta que el azar o la suerte es tan peligroso para la responsabilidad moral o para el control que se necesita para la responsabilidad moral como el determinismo mismo. Si el resultado se produce azarosamente, yo no estoy en control. No estoy en más control del que estoy si la cosa es determinada, que es ninguno. Entonces, aun si metemos nosotros indeterminación cuántica para hablar de esas brechas, nos estamos comprando un problema grande. ¿Cómo controlamos eso que es aleatorio? Y la indeterminación cuántica es aleatorio. Para eso, entonces necesitamos nosotros un tipo de causalidad especial. Y aquí la historia se pone todavía más compleja. Si este es el nivel psicológico y nosotros estamos suponiendo que hay brechas físicas o empíricas en nuestro cerebro que correspondan con las brechas psicológicas de nuestra experiencia de la libertad, para controlar lo que ocurre aquí, que es indeterminado, necesitamos, ahí no se ve bien la gráfica, eso no puede empezar, necesitamos un tipo de causalidad distinta que ya no es bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Nosotros todo lo explicamos diciendo que el comportamiento de las partículas básicas determina el comportamiento de los conjuntos. ¿Por qué se oxidan los metales? Porque es que al entrar en contacto con el oxígeno pierden electrones tales y tales y tales. Pero estamos hablando a nivel del átomo, estamos explicando por qué se... No, es que hay un problema del contraste del BioBeam y la imagen no se ve. Gracias, Esther Juliana. Pero es solo esta, las demás más o menos ven. Entonces, nosotros explicamos ese tipo de comportamientos yéndonos al comportamiento de las partículas básicas. Porque podemos explicar lo que pasa a nivel de átomos, es que podemos explicar qué pasa con los conjuntos, porque hay fatiga de materiales, porque los pegantes endurecen, porque los que saben de cocina cómo funcionan las emulsiones cuando hacen salsas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá lo que necesitamos es una causalidad de abajo hacia arriba, que el todo determine el comportamiento de la parte. Y eso es más difícil, pero no es imposible. Nos dice Searle, venga, podemos pensar que eso ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una molécula de H2O, que es agua, esa molécula no es húmeda. Una sola no. No es líquida. Yo necesito muchísimas, millones y millones y millones de esas moléculas para tener un líquido. Y aparece una propiedad del conjunto que no tiene la parte, que es la liquidez. Ninguna molécula individualmente es líquida, pero el conjunto sí lo es. Y no estoy hablando de propiedades fantasmagóricas, ni metafísicas, ni extrañas. Es una propiedad física, medible, cuantificable por la ciencia. Hay una ciencia para eso, la hidráulica. Entonces aparece y resulta que esa propiedad del todo que no tienen las partes determina el comportamiento de las partes en cierta manera. Porque la manera como se desplazan esas moléculas individuales de agua cuando yo inclino una mesa que tiene agua encima depende de que el agua sea líquida, de qué tan viscosa es, de qué tan diluida está, etcétera, etcétera. Entonces hay un ejemplo de cómo una propiedad que tiene el todo determina en cierta manera, no en todas sus propiedades, el comportamiento de las partes. Podríamos postular, y eso es lo que hace Searle, que la conciencia es al cerebro como la humedad del agua es a las moléculas de H2O. Es decir, ninguna molécula de agua individual es húmeda, ninguna neurona individual es consciente, pero se juntan suficientes moléculas y aparece la humedad como una propiedad física, y se juntan suficientes neuronas y aparece la conciencia como una propiedad física también del cerebro. ¿Sí? Y de pronto, ese todo puede determinar el comportamiento de las partes.
Esto es lo que nos dice Searle, después de toda esta vuelta que se da, esto es lo que él mismo tiene que reconocer acerca de esta hipótesis. Esta es la hipótesis 2, recuerden, la hipótesis 1 la miramos, la hipótesis 1 era la libertad es una ilusión, vivimos engañados, no podemos hacer nada al respecto, ¿sí? La hipótesis 2 es cómo explicamos qué tiene que ocurrir para que efectivamente seamos libres. Y esto es lo que nos dice Searle. La hipótesis 2 es un desastre, pues nos da 3 misterios a cambio de uno. Queríamos explicar el libre albedrío. Pensábamos que el libre albedrío era un misterio, pero que la conciencia y la mecánica cuántica eran 2 misterios distintos y separados, que no tenían que ver. Ahora nos encontramos con que para resolver el primero, el libre albedrío, hemos de resolver el segundo, que es la conciencia, e invocar uno de los aspectos más misteriosos del tercero para resolver los 2 primeros. Cambiamos un problema por 3. Eso es para hacerles una larguísima discusión que ha habido de si podemos explicar o no cómo somos libres. ¿Sí? Hay muchas más posiciones, hay 10.000 debates acerca de esto. Entonces uno dice, bueno, venga, lo que nos interesaba de esto era la responsabilidad moral. Estábamos intentando defender la libertad porque queríamos defender la responsabilidad moral. Ya vimos que defenderla por este lado incompatibilista es un complique. ¿Será que nos podemos quedar solo con la responsabilidad moral? Sin defender el libre albedrío y hablar de brechas y mecánica cuántica y huecos y toda esa cantidad de cosas. De pronto podemos salvar la responsabilidad moral. Eso nos lleva a este lado, al semicompatibilismo. Y el semicompatibilismo es una teoría bien interesante. Nace más o menos con Harry Frankfurt, cuando Harry Frankfurt, profesor de Cornell, publica un paper el 9 de diciembre de 1969 que se llama Alternate Possibilities and Moral Responsibility en el Journal of Philosophy. Pero básicamente, para no entrar en todo el debate de los contraejemplos tipo Frankfurt, les voy a poner un ejemplo que es real de qué es a la base lo que dice Harry Frankfurt al respecto. Harry Frankfurt quiere mostrar que el principio de posibilidades alternativas es falso. Recuerden, vimos, el principio de posibilidades alternativas es el que dice que soy moralmente responsable solo si, en el momento de actuar, tenía una alternativa de acción disponible. O sea, he podido actuar de una manera distinta. Y Frankfurt dice, eso es falso. Le interesa decir que eso es falso, porque mostrar que el determinismo es falso es bien complicado. Entonces dice, si eso llega a ser falso, no, es posible que mantengamos la responsabilidad moral, aun si el determinismo está en juego. El ejemplo es este. Absolutamente verídico. Cuando yo estaba casado con mi primera esposa, ella estaba en un congreso. Estaba de viaje, y el día que volvía, con mi suegra, mi ex suegra, dijimos, ve, ¿por qué no vamos y vamos a Carulla y compramos unos vinitos y unos quesitos y unos jamones de manera que cuando vuelva, pues hagamos como una celebración de que volvió? En ese momento, mi esposa entonces su carro era un Volkswagen Escarabajo de 1954, verde, y estaba parqueado en el garaje de la casa de mi suegra. Yo no había llevado mi carro en ese momento, entonces yo dije, me voy a llevar el carro a Carulla para comprar las cosas. Todo esto es absolutamente cierto. Salgo yo del garaje y para llegar al Carulla tengo que girar a la derecha, seguir recto 3 cuadras, girar nuevamente a la derecha, seguir recto 1 cuadra más, girar nuevamente a la derecha y ahí está la puerta del parqueadero a mano derecha. Entonces giro a la derecha y a mano derecha, recién entrando al parqueadero, me encuentro un espacio y parqué ahí. Compré los vinos, compré los quesos, compré los jamones. Voy a salir y ¿qué tengo que hacer para regresar a la casa? Justamente lo contrario de lo que hice. Voltear a la izquierda en el parqueadero, salir del parqueadero a la izquierda, 1 cuadra a la izquierda, 3 cuadras a la izquierda y llego otra vez. Pues fui a voltear el timón hacia la izquierda y el timón giraba en falso. O sea, las ruedas no iban con el timón. El timón daba vueltas y vueltas y vueltas, pero las ruedas no se movían. Y ahí me di cuenta de que el timón estaba dañado y el carro solo giraba a la derecha. Con la grandísima suerte de que para ir a Carulla yo solo necesitaba hacer giros a la derecha. La pregunta que hace Harry Frankfurt con un ejemplo parecido es esta. Yo no podía girar a la izquierda. En ningún momento mientras manejé de la casa de mi suegra a Carulla, no pude girar a la izquierda. No tenía la posibilidad de girar a la izquierda. Yo no sabía, pero el timón estaba dañado.
¿quiere eso decir que yo no manejé el carro hasta Carulla? ¿Quiere eso decir que yo no conduje el carro hasta Carulla? Si yo voy distraído mirando el celular y atropello a un perro, ¿quiere eso decir que yo no soy responsable porque no hubiera podido girar a la izquierda para evitar el perro? Frankfurt nos dice, no. Usted iba manejando el carro. Usted iba conduciéndolo. El carro estaba haciendo lo que usted quería que hiciera. Usted tenía un tipo de control particular. Y entonces Frankfurt distingue entre control guía, que es lo que yo tenía. El carro hacía lo que yo quería. Si yo hubiera querido hacer algo distinto, que era girar a la izquierda, ese sería el control regulativo. Poder girar a la derecha o a la izquierda es control regulativo. Implica alternativas. Pero control guía no necesariamente implica alternativas. Yo tenía control guía, pero no tenía control regulativo. Y lo que defiende Frankfurt es que para la responsabilidad moral lo que se necesita es control guía, no control regulativo. Vamos a ver un ejemplo más cruel. Ok, 3 golpes y salió a la cuarta. Ahí podemos decir tranquilamente que salió a la cuarta porque es que ya no tenía más alternativa, no había nada más con lo que se pudiera estrellar. ¿Qué pasa si todas estas, porque a ella le parece que todas estas son puertas, cree que son puertas que están abiertas, son transparentes, no las ve? ¿Qué pasa si en vez de haberse tropezado 3 veces, hubiera de una vez escogido esta? No salió no estaba en control de salir del centro comercial. Sí. Pero no tenía otras alternativas. No, no las tenía, pero estaba en control. Estaba haciendo lo que quería hacer. Nadie la estaba obligando. Escogió salir por esa puerta, ella veía 4 y pudo salir. Pero es que no tenía alternativas porque solo había una puerta. No importa. Salió por la puerta por la que quiso salir. Si estuviera robando algo y sale por esa puerta y se convierte eso en un delito en el momento en el que pisa por fuera del local, porque mientras está dentro del local no hay delito, debería ser moralmente responsable, culpable por robar. No es moralmente responsable porque entonces solo había una puerta y entonces no tenía alternativas, no tenía otras cosas que hacer. No. Eso es lo que nos dice Frankfurt. El punto de Frankfurt es, no tener alternativas no es lo mismo que haber sido obligado. O que actuar porque no se tenía alternativa alguna. Una cosa es que yo actúe sin alternativas y otra cosa es que yo actúe porque no tengo alternativas. Cuando yo actúo sin alternativas, pero haciendo lo que yo quiero hacer, tengo control regulativo. Y eso, dice Frankfurt, es lo único que se necesita para la responsabilidad moral. Si eso es así, entonces podríamos tener el determinismo y haber salvado la responsabilidad moral. Al menos salvamos algo, salvamos la responsabilidad moral. Pero pues ustedes saben que en filosofía las cosas nunca son así de fáciles. Pues no es así. No necesariamente es así, y ahí es donde nosotros entramos con esta máxima que se llama deber implica poder. ¿Qué quiere decir la máxima deber implica poder? Que yo tengo el deber, ese es el sujeto, ese tiene el deber de hacer la acción phi, solo si ese, el sujeto, puede hacer la acción phi. Esto es increíblemente intuitivo. Básicamente me está diciendo, usted no tiene el deber de hacer lo imposible. Yo no tengo el deber de volar a la luna a rescatar el astronauta que se quedó perdido dando vueltas allá, sencillamente porque yo no puedo volar a la luna. Yo no vuelo, no tengo un cohete, no tengo miles de millones de dólares como Elon Musk para crear mi propia agencia espacial. Entonces, como no puedo, eso no es un deber para mí. Yo solo tengo deberes respecto de lo que puedo hacer. Sencillo. Esa es la máxima deber implica poder. Ahora bien,
Resulta que uno puede utilizar la máxima deber implica poder para derivar la no responsabilidad moral. Recuerden que estábamos celebrando que habíamos salvado la responsabilidad moral. Entonces yo empiezo diciendo, si el determinismo es verdadero, Frankfurt quiere decir que el determinismo es verdadero y aún así somos moralmente responsables, nadie podría actuar de una manera diferente a como de hecho actúa. ¿Es verdad? Si el determinismo es verdadero, solo tenemos un curso de acción posible. Necesariamente, si no se puede actuar de otra manera, no es el caso que se deba actuar de otra manera. Ese es el principio de deber implica poder. Si yo no puedo actuar diferente, entonces no tengo el deber de actuar diferente, porque yo solo tengo deberes acerca de lo que puedo hacer. Como no puedo actuar diferente, no tengo el deber de actuar. Por lo tanto, y necesariamente, si el determinismo es verdadero, nadie ha o tiene el deber de actuar de manera diferente a como de hecho actúa. Uno actúa de manera moralmente censurable solo si uno debe actuar de otra manera a como de hecho actúa. Es decir, yo estoy cometiendo un acto censurable si estoy violando un deber de algo distinto que yo debería estar haciendo. Es censurable que yo no pague impuestos si mi deber era pagarlos. ¿Sí? Pero de todo eso se sigue que, por lo tanto y necesariamente, si el determinismo es verdadero, nadie actúa de manera moralmente censurable. Se nos sobó la responsabilidad moral. Entonces no salvamos la responsabilidad moral. Tenemos otro problema, porque podemos utilizar deber implica poder para derivar otra vez el principio de posibilidades alternativas que habíamos refutado. Entonces, necesariamente, un sujeto ese es moralmente culpable por hacer fi, solo si debía no hacer fi. Tenemos aquí deber implica poder, necesariamente ese debe no hacer fi, solo si ese puede no hacer fi o si puede abstenerse de hacer fi. Y por lo tanto, y necesariamente, ese es moralmente culpable por hacer fi, solo si ese podía no fi. Es decir, la responsabilidad moral solo aplica cuando hay alternativas. Volvimos a rescatar el principio. Entonces tenemos, este es el zaperó con el que estamos metidos. Queremos ver si somos o no somos moralmente responsables y intentamos por este lado y vimos el despelote en el que nos metimos. Intentamos por este lado y tampoco la logramos. Por eso es que hoy en día se está poniendo muy de moda una alternativa que aparece acá ahora que se llama Free Will Skepticism, que es el escepticismo acerca del libre albedrío. Y resulta que el libre albedrío y la responsabilidad moral, los dos, son incompatibles, por eso está del lado del incompatibilismo. Pero no son solo incompatibles con el determinismo, son incompatibles también con el indeterminismo. Y como esas son las únicas dos alternativas que tenemos, básicamente no somos ni libres ni moralmente responsables en ninguno de los dos escenarios. Y es muy bonito lo que está haciendo esta gente, porque está proponiendo maneras en las que aceptar esto no implica un cambio social espantoso. Isaiah Berlin, por ejemplo, cuando dice, no, si llegara a ser falsa la libertad, Dios mío, eso sería como descubrir 14 dimensiones nuevas o que los principios de la física no aplican y se voltearía patas arriba a nuestra sociedad. No, ellos dicen, no, nuestras prácticas no dependen tanto del libre albedrío y de la responsabilidad moral. Y hacen muchas explicaciones. Para la muestra un botón. ¿Cómo funcionan las cárceles? ¿Seguirían funcionando las cárceles? Y ellos dicen, sí. No, pero si no hay libre albedrío, pues nadie está cometiendo crímenes libremente y por lo tanto no merece castigo. Y dice, no, venga, pero es que un criminal es una persona que en cierto sentido es peligrosa para la sociedad. Y nosotros sí tenemos un sistema de protegernos de personas peligrosas cuando tenemos, por ejemplo, enfermedades infecciosas, se llama cuarentena. Nadie es culpable de coger COVID, pero pues cuando uno tenía síntomas, lo encerraban 10 días en un cuarto. Entonces dice, perfecto, yo no estoy diciendo ni que usted escogió coger COVID, ni que usted es culpable por tener COVID y ser contagioso y un peligro para los demás, y sin embargo, lo puedo encerrar. Entonces yo puedo ajustar un poco el sistema penal pensando en que no hay libertad y no hay culpa, y volverlo una cosa de reeducación hasta donde se pueda, donde la gente está encerrada en virtud de qué tan peligroso es para los demás. Esto trae cambios importantes. Sí, pero seguimos manteniendo
algo que siempre hemos mantenido. Y lo hacen así con la amistad, lo hacen con el amor, lo hacen incluso con el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa muy bonita, pero por aquí no nos vamos a ir nosotros. Entonces tenemos este lío, que no sabemos muy bien dónde encajan todas estas cosas. Y es ahí donde nosotros podemos ver qué fue lo que dijo Kant al respecto. Porque Kant tiene una solución muy interesante a todo este problema. Como les dije al principio, se le echa la culpa a Kant de la máxima deber implica poder. De hecho, se la nombra como el dictum de Kant, o la máxima kantiana, o el principio kantiano, como si hubiera sido Kant quien la formuló por primera vez, pero a la hora de la verdad, desde muchísimo antes, la máxima ya existía. Cuando menos se rastrea hasta el año 533, en la Pandecta o la Digesta, por Justiniano I, que tenía el principio impossibilium nulla obligatio es. Entonces no es de Kant. Pero bueno, listo, eso era una curiosidad histórica que ni quita ni pone para lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que hace Kant? Kant se enfrenta a este mismo problema. Tenemos un mundo que podemos explicar por leyes científicas que son universales y necesarias. Según esa explicación, que está acá, según esa explicación, no hay espacio para la libertad. Si aceptamos que todo obedece leyes universales y necesarias y que todo se produce según esas leyes, entonces no están esos huecos, esas brechas que Searle nos proponía, que permiten que haya control de nuestras acciones. No hay espacio para la libertad. Pero por el otro lado, resulta que la causalidad según las leyes de la naturaleza no nos puede explicar todo. Porque lo primero que uno dice es, ¿y dónde está el inicio? Porque claro, es una cadena de causas y efectos. Viene desde el Big Bang, y uno se pregunta, ¿y qué había antes del Big Bang? ¿Y por qué? ¿Dónde empieza la cosa? Entonces, para detener esa cadena de regreso infinito, hay que proponer algún tipo de causa espontánea o causa por libertad, es decir, una causa que no sea determinada. Desde los griegos se sabía esto, el motor inmóvil, lo que ustedes quieran, pero había una manera de detener este regreso al infinito. Entonces pareciera que si queremos aceptar esto, tenemos que aceptar de alguna manera justamente lo contrario, es que hay otro tipo de causalidad, que es causalidad por espontaneidad. Pero de todas maneras queremos vivir en un mundo comprensible, predecible. Nosotros necesitamos entender y predecir el mundo para poder vivir en él. Y eso lo hacemos a través de leyes universales y necesarias que precisamente atentan contra la causalidad por libertad. Entonces tenemos dos cosas incompatibles. Esas son las antinomias de la razón pura en la crítica de la razón pura. Una tesis y una antítesis y riñen. Kant encuentra una solución muy interesante. No voy a entrar en todos los detalles del asunto, pero Kant dice, venga, cuando nosotros hablamos de leyes universales y necesarias, él tiene en mente a Hume, él está respondiendo a Hume. Resulta que la universalidad y la necesidad no nos la puede dar la experiencia. La experiencia es muy limitada para eso. Piensen en el silogismo más básico de esta vida. Veo 500 cuervos y todos los cuervos son negros. Luego veo 3 millones de cuervos y todos los cuervos que veo son negros. Mi conclusión inductiva es, todos los cuervos son negros. Puede haber un cuervo albino en una cueva en Madagascar que yo no vi. Puede haber cuervos amarillos una vez yo me muera, porque la experiencia solo me dice los cuervos que yo puedo ver mientras estoy vivo. No puedo lograr universalidad a partir de la experiencia. No puedo. Y tampoco necesidad. La experiencia me dice cómo son las cosas, pero no que necesariamente tengan que ocurrir así. Entonces les ha pasado a todos ustedes, coge uno la cafetera está caliente, la va a lavar, le echa agua fría y se totea la cafetera, el vaso de la cafetera que es de vidrio. Eso pasó y uno intenta encontrar como una ley para eso, pero pues puede no pasar. Yo no vi la necesidad. Entonces, por eso Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, concluye que las leyes de la causalidad son solamente probables. Es probable que esto ocurra, pero no podemos lograr universalidad y necesidad. Y esto es grave. Ustedes de pronto dicen, no, eso no es tan grave.
Esto es grave porque estamos en una época en donde recientemente Newton ha sacado su Principia Matemática. Y Newton ha mostrado que hay leyes universales y necesarias que aplican en todo el universo, por eso son universales. No en la Tierra, no en el sistema solar, no. Entonces el canon de lo que es una verdadera ciencia en ese momento era la física matemática newtoniana. Y todas las ciencias querían parecerse a esa. Y por supuesto, la manera de hacerlo para hacer verdaderas ciencias era logrando universalidad y necesidad. Y lo que Hume está diciendo es, no, eso no se puede. Solo probabilidad. Entonces Kant, cuando lee a Hume, dice, de hecho en los prolegómenos luego dice que fue Hume el que lo despertó de su sueño dogmático, se sienta a responderle a Hume. ¿Cómo le responde Kant a Hume? Kant sabe que Hume tiene razón en que la experiencia no me puede dar a mí universalidad y necesidad. Kant no va a ver más cuervos que Hume, no hay manera. ¿Sí? Él tiene que pensar en algo distinto, y eso es a lo que se le conoce como el giro copernicano. Entonces él dice, venga, siempre hemos pensado, dice Kant, que es el conocimiento el que tiene que adaptarse a los objetos. Allá afuera hay un mundo, y mi conocimiento, que es más o menos una caja, intenta ir allá a ver qué recoge de ese mundo. ¿Sí? Todos los intentos que hemos hecho hasta el momento por lograr universalidad y necesidad con ese esquema han fallado. ¿Por qué no giramos la vaina? ¿Por qué no suponemos más bien que son los objetos los que deben adaptarse al conocimiento? Y veremos si tenemos mejores resultados. Y la cosa es muy sencilla. Yo tengo este ejemplo que funciona bastante. Piensen que yo soy un pescador. Yo salgo a las 5 de la mañana en mi barquita y voy a pescar. Yo tengo una red. Esa red, yo lo sé, tiene huecos de 20 centímetros. Y esa red aguanta máximo, antes de romperse, 60 kilos de peso. Para pescar yo necesito lanzar la red. Pregunta, ¿puedo saber algo de lo que voy a pescar antes de lanzar la red? No te estoy diciendo si es pargo, si es tilapia, si es salmón. ¿Qué puedo saber? Lo que sea que yo vaya a coger mide más de 20 centímetros y pesa menos de 60 kilos. Porque esas son las condiciones que tiene que cumplir algo para que yo lo pueda subir a mi bote. Si es más pequeño de 20 centímetros, se me va por los huecos de la red, no lo subo al bote, no lo veo. Si pesa más de 60 kilos, se me rompe la red, no lo puedo subir al bote. Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Cuando nosotros vamos a conocer el mundo, nosotros lanzamos como si fuera una red unas ciertas condiciones de posibilidad del conocimiento. Y allá afuera hay algo que cumple con ellas. Lo que cumple con esas condiciones, nosotros lo conocemos. ¿Hay más? Seguro hay más, pero no lo conocemos. Lo podemos pensar, pero no conocer. Yo cuando subo las cosas a mi bote, puedo empezar a ver y medir el pescadito y decir, mide tanto, pesa tanto, ahora sí, es tilapia, salmón, es lo que sea, pero no puedo hacer eso con lo que no se subió al bote. Ahora, ese conocimiento que yo logré con mi red, ¿es universal y es necesario? Ajá. ¿Y por qué sería universal y por qué sería necesario? Ajá. A mis posibilidades de conocimiento. Todo universal, todo lo que yo pueda subir a mi bote tiene que cumplir con estas dos condiciones. Universal. Vale para todo lo que yo pueda subir a mi bote. Claro, no valdrá para las cosas que no cumplan con eso. Pero vale para todo, absolutamente todo lo que yo pueda subir a mi bote, tiene que cumplir con esas condiciones. Y necesariamente, si lo voy a conocer,
tiene que cumplir con esas condiciones. De lo contrario no lo conozco. Entonces lo que Kant está diciendo es, cuando nosotros conocemos el mundo, nosotros lanzamos una manera de percibir ese mundo, unas condiciones de posibilidad. Ahora déjenme les cambio el ejemplo. ¿Cómo percibimos nosotros y cómo percibe un murciélago? Asumiendo la falsa creencia, porque hace poco aprendí que los murciélagos no son, pero supongamos que... Y que los murciélagos conocen el mundo por ecolocalización, entonces lanzan chillidos de alta frecuencia, esos chillidos rebotan sobre los objetos sólidos, vuelven a las orejas y entonces ellos saben que ahí hay un objeto. ¿Sí? Mi mundo tiene cosas que el mundo de los murciélagos no tiene, porque las condiciones de percepción de los murciélagos son distintas de las mías. ¿Qué se les ocurre que no tiene el mundo de los murciélagos que sí tiene el mío? Arcoíris, vapor, neblina, toda esa cantidad de cosas que no son sólidas como para que rebote la onda y se devuelva, no existen para el murciélago. Entonces, mis condiciones me permiten conocer más cosas que las que conoce el murciélago. Pero yo me puedo imaginar, este no es un ejemplo mío, es un ejemplo de Locke. ¿Qué pasa si hay un ser que no tenga 5 sentidos sino 8? ¿Cómo es el mundo de ese ser? Debería ser muy distinto del mío. Entonces, la idea de Kant es que nosotros lo que alcanzamos a percibir con esta red es una representación que se acomoda a nuestras condiciones de posibilidad del conocimiento, pero que no necesariamente es todo lo que hay y no necesariamente es como está allá afuera. Nosotros, por ejemplo, sabemos por óptica y por física que no necesariamente el mundo tiene colores, es un reflejo de la luz, cómo impacta nuestra retina, que se va, tal, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos el mundo en colores, pero no necesariamente el mundo tiene colores. Tiene maneras distintas de reflejar la luz solar. Entonces nosotros percibimos un mundo que se acomoda a nuestras posibilidades de conocimiento. Cuando nosotros lanzamos esas condiciones, esa red, atrapamos esto y aquí podemos en esta representación conocer con universalidad y con necesidad. Y nos queda algo de todas maneras por fuera, desconocido. Kant distingue entonces entre fenómeno, representación, y noúmeno o cosa en sí. Yo veo este vaso así porque mis condiciones de posibilidad del conocimiento me permiten verlo así. ¿Cómo ve este vaso un murciélago? ¿Cómo ve este vaso un venusino o un marciano? No tengo ni idea, puede ser radicalmente distinto a cómo el vaso se me aparece a mí. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que estas condiciones de posibilidad del conocimiento son humanas, no son mías, no son de Carlos Patarroyo. Entonces no es que yo ande con mi mundo y ustedes cada uno ande con un mundo distinto, no, son las condiciones de posibilidad de la especie humana. Entonces todos vemos el vaso igual. No sabemos si el vaso es así, si no hay humanos en el universo. Pero eso es otro problema. Entonces Kant logra un tipo de conocimiento científico que aplica a lo humano. Esta solución, que es interesante, me tocó darme esta vuelta para explicar cuál es la solución que él propone a esa antinomia. ¿Se acuerdan? Tenemos leyes universales y necesarias que no dan espacio para la libertad y tenemos la necesidad de una causalidad por libertad que es distinta de la causalidad física. Y parecen incompatibles las dos. Y dice Kant, eso se arregla muy fácil si usted se devuelve a este gráfico. Es que las leyes están aplicando en tanto que fenómeno. Nosotros tenemos que organizar esa realidad. Esa realidad tiene que tener un sentido, tenemos que determinarla, medirla, es un conocimiento científico. Entonces estas leyes aplican así, pero eso no quiere decir que estas leyes realmente apliquen allá afuera. Es la manera como nosotros conocemos el mundo, pero no necesariamente como el mundo es, independientemente de que haya o no haya seres humanos. Y eso vale para nosotros mismos. Nosotros somos cosas en sí, o noúmenos. Nos conocemos a nosotros mismos y los unos a los otros como conocemos los objetos externos. Por eso un médico
y yo vengo de familia de médicos, entonces no quiero ser ofensivo con esto, un cirujano es un muy buen mecánico. Una hemorragia es una manguera rota, tape la manguera, un infarto es una válvula tapada, destape la válvula, cambie la válvula, cambie el empaque. Pero ahí estamos viendo al ser humano como fenómeno, mecánicamente. Ahora, como nosotros también somos noúmenos, somos la misma cosa vista desde dos ojos, dos ópticas. Nosotros podemos no estar condicionados como cosas en sí por esas leyes. Entonces a nosotros se nos puede mirar de dos maneras. Como sujetos de esta cadena, y es cuando el médico me está operando como paciente, como cirujano. Yo no soy distinto de un carburador, de un exhausto, ¿sí? Ahí se utilizan las leyes. O podemos pensar en mi dignidad, en mi libertad, en mi derecho a creer en una religión. Y esas son cosas que yo no puedo determinar científicamente, pero las puedo pensar. Yo puedo pensar que eso que está allá afuera es libre, porque las leyes están acá, y esto excede el terreno de estas leyes. No las puedo conocer, porque estas son condiciones de posibilidad del conocimiento, pero las puedo pensar. Entonces lo que dice Kant es, la solución de esto les va a hablar Wilson Herrera en la conferencia del 28 de mayo, si no estoy mal, con más detalle, pero el problema surge cuando nosotros intentamos mezclar las dos perspectivas. Entonces, básicamente lo que Kant está diciendo es, muchos años atrás, le está diciendo a Searle, la embarró, señor Searle, usted está buscando científicamente la libertad, que eso es lo que no puede hacer. O usted tiene la perspectiva científica, y entonces ahí no cabe hablar de libertad, vamos a conocer, determinar y buscar leyes. O usted piensa la libertad, pero entonces no la determina científicamente. Pero el problema surge cuando usted intenta mezclar las dos perspectivas. Es como si uno tuviera una moneda, toda moneda tiene cara y sello. Cara es fenómeno, sello es noúmeno, pero de alguna manera estos problemas filosóficos es como si yo agarrara esa moneda y la intentara doblar para que las dos caras, cara y sello, estuvieran del mismo lado. Él dice, eso es lo que usted no debería estar haciendo. La cosa se arregla si usted piensa una libertad que luego se puede ver de una manera más científica, más determinada, en un mundo que explicamos por leyes universales y necesarias. Ahora bien, en el marco de eso, Kant, por supuesto, tiene una posición respecto de deber implica poder. Y lo que yo quiero defender, muy rápidamente, es completamente distinta de lo que es deber implica poder en el debate contemporáneo. Entonces es un error atribuirle a Kant ser el papá de deber implica poder, cuando por deber implica poder lo estamos entendiendo en los términos del debate contemporáneo. El debate contemporáneo nos está diciendo cosas como, si yo ya no puedo ir al aeropuerto, entonces ya no tengo el deber de recogerte. Pues no puedo ir, el deber era recogerla, no puedo ir a recogerla, si no puedo, pues no tengo el deber. De hecho, hay una discusión en filosofía larguísima sobre si yo puedo zafarme de deberes intencionalmente haciendo imposible mis poderes. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya es muy difícil para la gente de mi generación. Cuando uno era adolescente y se agarraba con la novia y no quería hablar con ella, la única manera en la que la novia podía hablar con uno era si llamaba a la casa, porque no había celulares. Y como uno no quería tener esa conversación harta, ¿qué hacía uno? Se iba al cine. Entonces era imposible contestar el teléfono. Entonces era una manera en la que uno no tenía el deber de contestar porque no tenía el poder de contestar, uno estaba en otro lado. ¿Sí? Y esa es la manera como se está mirando si uno tiene o no tiene capacidades y poderes en el debate contemporáneo. Yo lo que quiero defender es que Kant tiene dos maneras de entender deber implica poder, y que son muy distintas de las del debate contemporáneo. La primera es habilidad física. Cuando hablamos de habilidad física, Kant nos está diciendo varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que un deber es un principio racional y que ese principio racional representa una acción posible, miren que aquí empieza a aparecer, como buena y por ello como necesaria para un sujeto determinable prácticamente por la razón. Mis respetos a cómo usted está traduciendo esto, porque en alemán es imposible, en español es difícil y en lenguaje de señas no tengo ni idea.
Un deber tiene un poder prescriptivo, es decir, busca ejercer influencia racional sobre la voluntad. Es decir, el deber no es un deber porque sí, el deber tiene un objetivo y es influir la voluntad del sujeto, indicar una acción que es deseable, que es buena y que ojalá el sujeto escoja hacerla. Así que, pues el deber no puede prescribir acciones que sean contrarias a la razón. Y a su vez para Kant la facultad de desear según conceptos se llama facultad de hacer o omitir a su albedrío. Bueno, lo importante de esto es que esta facultad está unida a la conciencia de ser capaz de producir el objeto mediante la acción. Todas estas cosas juntas nos permiten sacar como una versión de deber implica poder en Kant. Pero tenemos dos alternativas. O bien de eso que acabamos de ver podemos sacar una alternativa que es mera creencia. Entonces, como estaban hablando de que yo tengo que tener la conciencia de poder, tengo un deber y tengo que tener la conciencia de poder cumplirlo. Puede ser solo mera creencia. Entonces, si yo creo que se está desplomando el puente de Chirajara y yo creo que yo con este brazo lo puedo tener parado, entonces tengo el deber de sostener el puente de Chirajara para que no se caiga o algo así. Como que suena muy raro que sea solo mera creencia. Y de hecho Kant no es tan ingenuo para pensar que sea solo mera creencia. Kant lo que nos dice es: no sería un deber perseguir cierto efecto de nuestra voluntad si este no fuera posible en la experiencia, no solo en mi imaginación, sino que sea posible en la experiencia. O también el acto al que se aplica el deber tiene que ser realmente posible bajo condiciones naturales. Entonces sabemos que estamos buscando algo más fuerte que la mera creencia. ¿Qué nos queda como opción? El otro polo, que es la verdadera suficiencia. La verdadera suficiencia sería poder realizar la acción, empírica, físicamente. Pero Kant no va tan lejos. La buena voluntad es buena no por lo que efectúe o realice, no por su aptitud para alcanzar algún fin propuesto, sino únicamente por el querer. Esto es buena en sí y considerada por sí misma. Hay que estimarla mucho más, sin comparación, que todo lo que por ella pudiera alguna vez ser llevado a cabo en favor de algo, incluso si se quiere, de la suma. Básicamente aquí lo que está diciendo es: lo que hace buena a una voluntad no son las consecuencias empíricas de ella. Entonces no estamos hablando de realizar empíricamente, físicamente la acción. Tiene que ser algo intermedio. Entonces Kant es consciente de que nuestro control sobre el mundo es limitado. Hay muchas cosas que pueden ocurrir, un sinnúmero de razones externas que impiden que yo realice la acción que me propongo hacer. Yo quería ayudar al señor que se cayó en la moto, pero cuando fui a correr me dio un calambre y quedé tirado en el piso. No controlo eso. Pero si el valor de mi acción fuera solo por los resultados empíricos de la acción, pues entonces yo ahí no tuve buena acción, no tuve nada, porque ni siquiera me acerqué al señor de la moto. Pero Kant sabe que esto se escapa a mi control. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Kant dice: el acto al que se aplica el deber tiene que ser realmente posible bajo condiciones naturales? Suena raro, porque pareciera que nos está hablando precisamente de eso. No a la realización del acto mismo o a la materialización de sus consecuencias empíricas. No, eso no es lo que nos está diciendo. Se está refiriendo, creo yo, a la posesión y el ejercicio de ciertas capacidades cuyo uso produciría, si no hay interferencias, esos efectos empíricos. Y esto es diferente, no es exactamente lo mismo. Una cosa es que yo tenga la capacidad de nadar y otra cosa muy distinta, que en este preciso momento pueda salvar a un niño que se está ahogando. Y ese es precisamente el caso que tenemos acá. Si se está ahogando un niño, ¿qué es lo que yo necesito para saber que tengo el deber moral de salvarlo? Tener que esa prescripción me diga a mí algo que para mí es posible. En este caso, para mí es posible nadar. Ojo, tengo la capacidad de nadar. Eso no quiere decir que en este momento pueda nadar. Puede que esté encalambrado. Me voy a parar y me dio el calambre y no pude llegar. Pero eso es muy distinto, porque entonces en ese caso al menos trato. Eso es muy distinto
de si yo estoy en una silla de ruedas y el niño se está ahogando a 50 metros y yo sé que por más que trate no va a llegar. En este caso, sería claro que el deber no es prescriptivo para mí, al menos no el de nadar, de pronto el de pedir ayuda, el de gritar, llamar a alguien, pero no el de nadar, porque la capacidad de nadar no la tengo. Entonces no se trata de la mera creencia, es más que la mera creencia, pero tampoco es la verdadera suficiencia de la realización de la acción. Es una posición intermedia, es que yo sepa que tengo la capacidad de realizar la acción que en condiciones normales empíricamente sería suficiente para cumplir el deber. Pero al mismo tiempo reconociendo que puede ocurrir que por una cantidad de circunstancias fortuitas yo no pueda realizar la acción. Pero es una acción que es posible para mí tradicionalmente. Yo sé nadar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una posición intermedia de Kant respecto de esta primera versión de deber implica poder. Que miren que no es la del debate contemporáneo. El debate contemporáneo está muy basado en la realización efectiva de la acción. Kant está, venga, es más que eso, pero menos que lo otro porque ya le está pidiendo demasiado al mundo. ¿Sí? Usted aquí quiere más objetividad que la mera creencia, pero también quiero menos dependencia del mundo para los principios de la moralidad. Tenemos la segunda manera en la que Kant parece abarcar deber implica poder. Y esta es un poquito más avesada. Les puse ahí, porque es que esto en algún momento lo dice Kant, de hecho lo dice sobre el dicho, eso puede ser cierto en la práctica, pero no en la teoría, pero no en la práctica, que es du kannst, denn du sollst. Literalmente lo que dice es, tú puedes porque debes. El poder se deriva del deber. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay un cambio en la dirección de la implicación. No es puedes y entonces debes, sino porque debes, puedes, o puedes porque debes. Esto suena rarísimo, pero si uno se pone a mirar a Kant, pues básicamente es lo que está proponiendo. Versión del debate contemporáneo de la máxima deber implica poder en el debate contemporáneo. En el debate contemporáneo la dirección va de las capacidades hacia las obligaciones y el objetivo es circunscribir o definir nuestros deberes. Claro. En el caso de Kant, la dirección es inversa, de las obligaciones o los deberes hacia las capacidades, y el objetivo es hacernos conscientes de nuestras capacidades por medio de nuestros deberes. Veamos. Esto es tomado de la metafísica de las costumbres. Los impulsos de la naturaleza suponen, por tanto, obstáculos al cumplimiento del deber en el ánimo humano y fuerzas que oponen resistencia en parte poderosas. El hombre tiene que juzgarse capaz de luchar contra ellas y vencerlas mediante la razón. Ojo, el hombre tiene que juzgarse capaz de luchar contra ellas y vencerlas mediante la razón, no solo en un futuro, sino ya ahora al pensarlo. Es decir, poder aquello que la ley ordena incondicionalmente que debe hacer. Debe poder porque la ley lo ordena. Esto es tomado de Hacia la Paz Perpetua. La moral es una práctica en sentido objetivo. Es el conjunto de las leyes obligatorias sin condición según las cuales debemos obrar. Habiendo pues concedido al concepto de deber su plena autoridad, resulta manifiestamente absurdo decir luego, una vez reconocemos el deber, que no se puede hacer lo que él manda. En efecto, el concepto del deber se vendría abajo por sí mismo, ya que nadie está obligado a lo imposible. Pero miren que aquí la primacía la tiene el deber, y porque reconocemos el deber es que sabemos que podemos o tenemos que poder. Esta inversión es posible precisamente por esa interpretación que tiene Kant del idealismo trascendental que vimos antes. Somos en el fondo seres indeterminados y eso permite que nosotros escojamos libremente. No estamos circunscritos necesariamente por estas leyes naturales que hacen parte del fenómeno. Y esta, que es lo que se supone que es la más famosa en esto, suponed que alguien afirma de su inclinación al placer voluptuoso que le es totalmente irresistible cuando se le presenta el objeto amado y la ocasión propicia, o sea, cede a sus deseos, irrefrenablemente, eso es lo que afirma. Si se levanta una horca frente a la casa
donde encuentra esta ocasión para colgarlo apenas haya gozado el placer, preguntad si en tal caso no vencería su inclinación. La idea es, obviamente, que nosotros digamos, está exagerando, claro que se podía contener, ya cuando arriesga el pellejo, pues se da cuenta de que sí. Pero preguntarle si su príncipe, con amenazas de la misma pena de muerte inmediata, le exigiera dar un falso testimonio contra un hombre honesto, a quien el príncipe quisiera perder con pretextos simulados. Si en este caso él, por muy grande que sea su amor a la vida, cree posible vencerlo, quizás él no se atrevería a asegurar si lo vencería o no. Y aquí viene la parte importante. Pero que le es posible lo tendría que admitir sin titubeos. Así pues, él juzga que puede hacer algo porque tiene conciencia del deber de hacerlo y reconoce en sí mismo la libertad que de otro modo, sin la ley moral, le habría permanecido desconocida. Es porque reconozco el deber que tengo el poder de cumplirlo. Y esto viene también sobre el dicho, eso es posible en la teoría pero no en la práctica, ninguna idea ensalza más al espíritu humano ni incita más al entusiasmo que la de un talante moral puro. Talante que venera ante todo al deber, que lucha contra las innumerables calamidades de la vida, incluso contra sus más seductoras tentaciones, y que no obstante triunfa sobre ellas, como correctamente podemos suponer que el hombre es capaz de hacerlo. El hombre es consciente de que puede hacerlo porque debe. Viene aquí la pregunta. ¿Se ve entonces que el reconocimiento del deber es el reconocimiento del deber el que indica la capacidad o el poder? Pero ¿qué es lo que puede hacer el sujeto? ¿Qué es ese poder? Cuando estamos hablando de que puede, ¿qué es ese poder? Y entonces aquí es importante hacer esa distinción que hace Kant entre acciones internas y acciones externas. Acciones internas son esas acciones en donde yo determino, tomo decisiones y domino mi voluntad. Acciones externas son esas que se despliegan en el mundo empírico. Yo puedo, por ejemplo, escoger hacerlo mejor, que fue lo que yo escogí cuando alguien estaba atorado y yo le quise dar este vaso de agua. Entonces yo dije, puedo quedarme callado, me está interrumpiendo la charla, que se ahogue. Puedo no hacer nada, ya alguien lo ayudará. O puedo decir, voy a interrumpir todo, voy a hacer lo correcto y le voy a dar un vaso de agua. Esa decisión, la decisión, es interna. Que luego puede venir acompañada de una acción externa, que es mi movimiento y alcanzarle el vaso y toda esta cantidad de cosas. Cuando Kant está hablando de qué es lo que nosotros podemos hacer, porque reconocemos la ley moral, está hablando de las acciones internas. Lo que descubrimos que podemos hacer gracias al deber moral es una acción interna, la de escoger la máxima correcta para nuestra acción. Pero podemos concebir una agencia interna independientemente de toda condición física externa, porque pareciera que estamos como haciendo una especie de dualismo, separando el mundo externo del mundo interno, el despelote en el que se metió Descartes en la segunda meditación. Y no, realmente no. Obviamente lo que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos de estas cosas es que nosotros cuando tenemos deberes, esos deberes son prescriptivos en el sentido en el que tienen la intención de que se vean reflejados en acciones externas. Son deberes para con nosotros y para con los demás. Ahora bien, eso no quiere decir de todas maneras que el proceso de deliberar y decidir dentro de nuestras cabezas, aunque eventualmente esté referido a una futura acción externa, no sea en sí mismo ya una acción. Y una acción que es sujeto de juicio, se la puede considerar correcta o incorrecta y se nos puede considerar a nosotros encomiables o culpables por esa acción. El mal pensamiento o la mala intención, independientemente de si viene acompañada o no por una acción física externa. Entonces, en resumen, cuando hablamos de la máxima deber implica poder en Kant, tenemos dos versiones en juego. Una, que es esta, que es más que la mera creencia, aquí hay un rojo que no se ve, pero menos que la verdadera suficiencia, esa posición intermedia, en donde yo tengo que tener una capacidad real, la capacidad de nadar, por ejemplo, pero no necesariamente tengo que tener la oportunidad de ejercerla en este momento. En eso se diferencia el debate contemporáneo. Y por el otro lado, tenemos esta inversión
en donde no estamos mirando capacidades para definir cuáles son nuestras obligaciones, sino que es al revés, a través de nuestras obligaciones es que nosotros reconocemos nuestras capacidades. ¿Qué capacidades? Esas capacidades de acciones internas. Y en esto sí es completamente distinto, como se pueden dar ustedes cuenta, al debate contemporáneo. ¿Qué nos puede ayudar esto en términos del debate contemporáneo? Y aquí voy a pasar relativamente rápido, pero lo primero nos lleva a repensar qué tan estrictos, de pronto demasiado, estamos siendo nosotros al interpretar la condición de control de la responsabilidad moral. De pronto se nos está yendo la mano y estamos pidiendo demasiado control y deberíamos revisar eso. Que no sea ni tan subjetiva que cualquier cosa sea un deber, pero que no sea tampoco tan externa que ninguno lo sea. Y el problema es que la estamos poniendo en términos tan externos que parece que ninguno lo sea. Vimos un argumento con el cual, pues si el determinismo es verdadero, nadie es moralmente responsable. Esa es una. Dos, limita las excusas por interferencias externas. Esta es pequeña, pero es que hay todo un debate acerca de cuántas cosas puedo sacar yo valiéndome de cosas que no controlo. Hay una tercera que le interesa a los que están metidos en filosofía de la acción, pero tiene que ver con las acciones básicas y es una pelea con Danton. Voy a saltar esta parte, es interesante, pero ya estamos bastante largos, pero a mí tal vez la que más me interesa es esta. Hay un concepto que creo que se ha descartado muy rápidamente. Yo escribí de esto bueno, en el 2015 y me tiene trasnochado desde entonces. Y solo leyendo a Kant veo que puede haber como una posibilidad de entender esto. Trabajando con víctimas del conflicto armado, uno habla con personas que tuvieron cosas horribles, que yo solo, gracias a Dios, solo puedo imaginar. No he tenido que vivir en carne propia, pero pues que perdieron a sus hijos y tuvieron calamidades muy grandes. Esta gente vive un poco atormentada en ocasiones porque dice que tiene el deber de perdonar, pero que no puede perdonar, que no tiene la capacidad de perdonar. Entonces, si nos pegamos a la interpretación tradicional de deber implica poder, la reacción debería ser, no, usted está equivocado. Que me parece súper pedante venir a decirle a una persona que está experimentando eso, decirle, no, usted está equivocado, usted está confundiendo todos los términos. Eso no es lo que usted siente, eso no es lo que... Creo que ameritaba que nosotros nos tomáramos un poco más en serio. ¿Existe eso? ¿Existe algo así como una obligación imposible? ¿Existe una obligación que no podamos cumplir y que nos pese porque no la podemos cumplir? ¿Eso tiene sentido? ¿O la única alternativa es decirle, no, usted no sabe de qué está hablando, usted está enredado? Y cuando uno mira esta posición de Kant, se da cuenta de que esa filigrana que metió Kant en este debate ayuda a dilucidar un poquito esto. Porque Kant nos está diciendo, con esa posición intermedia de deber implica poder, nos está diciendo, usted puede perdonar, usted tiene la capacidad. Ha perdonado otras ofensas, ha perdonado otras cosas. Usted perdonó cuando su vecina le rompió un jarrón sin querer y usted perdonó a su marido cuando... Entonces usted tiene esa capacidad, como yo tengo la capacidad de nadar, pero no necesariamente tiene que poder ejercerla en este momento y en estas circunstancias. Y eso es precisamente lo que está pasando. Y ese margen nos da un espacio para la comprensión de algo que de otra manera permanece incomprendido. No digo que esta sea la interpretación correcta, lo que estoy diciendo es que metiéndose con esta cosa de Kant, nos da una posibilidad de intentar explorar un poco más este tipo de fenómenos que no son pocos. Y a mí me parece que eso vale mucho, mucho la pena hacerlo, sobre todo por el respeto a la experiencia, la vida y el sufrimiento que han tenido estas personas. Eso era lo que yo tenía para ustedes, les agradezco mucho, qué pena, lo largo y felicitaciones a ustedes. Muchísimas gracias. Como moderador tenía quizás el deber de cortarte, mostrarte el reloj, este tipo de cosas, pero no me dio la gana porque estaba chévere la conferencia. En serio, muchísimas gracias. Tenemos tiempo, sin embargo, digamos, relativamente cómodo para preguntas con esta medida, digamos, de eficiencia, que es recoger una sola tanda de preguntas breves, digamos, intervenciones, para una sola tanda de respuestas del profesor.
Mientras la gente se... listo. Leonardo, sí. La solicitud desde el punto de vista de la Cámara es que vengas aquí. Sí, aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por aclararnos tantas cosas sobre CAN y que han proyectado a los debates contemporáneos. Una pregunta sencilla es, ¿qué tan importante es para esa discusión que planteas la distinción entre obligaciones morales y obligaciones jurídicas? En el ejemplo de la señora que se estrella a la puerta, cuestión que también me ha pasado, entonces digamos que mientras ella no salga no está robando, pero podía tener la intención de robar, solamente que fue torpe y se puso con la puerta que estaba sellada. O podría ser al revés, no sé, por algún motivo se le olvidó que había cogido un producto y salió y suena la alarma, pero ella moralmente no estaba robando. O esa es otra discusión diferente a la que tú planteas. Gracias. Como decía, la invitación era recoger más de una intervención, solo como para ser eficientes con el tiempo. Sí, por favor. Bueno, sí, coincido. Muchas gracias, Carlitos, semejante maravillosa conferencia. Creo que hay un gran esfuerzo de definir términos en esta exposición, pero me pareció a mí, y estuve muy atento, que no hay una problematización o definición o, no sé, conceptualización, ¿cómo llamarlo?, de dos términos que son centrales en esto. Es deber y responsabilidad moral. Se dan como si ya entendiéramos eso y sobre eso se hace toda la exposición. Eso sentí yo. Entonces, quiero que me muestre el error. Bueno, por favor. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por esa exposición tan interesante. Pero mi pregunta es muy básica y reconozco que pues yo me dediqué a la Edad Media, entonces estoy un poco perdido en estas cuestiones más contemporáneas. Claro, la cosa empezó por el debate contemporáneo y usted dijo, no, pues es que Kant resolvió eso de otra manera y lo resolvió mejor, incluso para pensar nuestro conflicto armado. Y entonces uno dice, ¿y por qué esta gente fue que dejó de leer a Kant? ¿O qué pasó? ¿Por qué esta gente no me pilló eso? ¿O por qué se fue hacia esa línea? O sea, ¿por qué la ausencia de Kant en el debate contemporáneo? Bueno, muchas gracias a los tres por las preguntas. Yo creo que en respeto a la memoria RAM del conferencista. Gracias. Bueno, gracias a todos por su atención y a Pacho, a Leonardo y a Max por las preguntas. Leonardo, interesante la pregunta. La verdad, no me atrevo a decir que eso es harina de otro costal, pero tengo que decir que no me he metido tanto con la parte jurídica del debate, siguiendo un poco como otras interpretaciones, digamos, yo sé que en Kant está muy ligado a hacia la autonomía, que la ley jurídica proteja esa esfera de la autonomía donde yo no se puede meter allá, pero tiene que impedir que otros se metan, y hay como una relación mucho más estrecha, pero en este caso yo hasta ya no he explorado, entonces sentiría que vendría a inventarme un montón de cosas acá que no quiero hacer, si me atrevo a decirla. Ciertamente para mí, de todas maneras, es mucho más estricta y mucho más exigente la ley moral que la jurídica. Pero creo que hasta ahí lo puedo decir. A Pacho, es verdad que no entré en esa definición. Deber, digamos, sí dimos una definición de Kant, donde dice que ese deber es una máxima racional que está intentando presentar como una buena, deseable, realizable, con necesidad, una acción posible para el sujeto, pero no entramos en más detalles. Y en responsabilidad moral,
Uy, pucha, lo que pasa es que hay tantas maneras de intentar definirla. Como toqué debate contemporáneo, el debate contemporáneo hay como 9 teorías de responsabilidad moral y luego está, pues no quise como entrar en ese debate. Yo podría intentar meterme con una interpretación que sé que va a ser insuficiente como para... Y es un poco... el cumplimiento de cierto tipo de expectativas respecto de la acción. Hay unas expectativas respecto del tipo de voluntad que yo debo tener y el tipo de voluntad que debo mostrar, y la subversión de esas expectativas implica que yo debo poner la cara por haberlas subvertido. Es más una versión de Wallace después de haber leído a Strawson y Strawson después de haber leído a Kant, pero es como la versión más, pero no sé si eso lo deja satisfecho, sé que no. La idea era porque estaba como supuesto allí y de pronto se refería como a... A ver, no, de esto hay mucho para cortar. Y qué buena pregunta, Max, porque uno de las este debate contemporáneo, curiosamente, es un debate que es muy anglosajón. Y cuando yo empecé a meterme eso en este debate, empecé a echar mucho de menos también una cantidad de posiciones anteriores. Incluso en el debate de, no directamente de esto, pero un debate de filosofía de la mente que lo precede, también hay como una especie de ignorancia de lo que se ha dicho antes, que llama mucho la atención. Yo me atrevería a decir que en buena medida se debe a una interpretación un poco facilista y errada de la solución planteada por Kant, y entonces que dicen, esto no arregla nada. Porque claro, siguen intentando meter las dos perspectivas en la misma mirada, entonces dicen, pues en el fondo el problema lo seguimos teniendo, ¿sí? Porque pues usted sigue estando determinado por las condiciones naturales, etcétera, 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 y entonces sienten que no fue una cosa relevante. Para mí, quien hace una excepción en esto, pero esto es una cosa súper controvertida, es Strawson en Eventos Mentales. La lectura, cuando Strawson intenta explicar cómo es que funciona realmente esa cuestión mental de cómo nosotros decidimos y por qué no hay leyes universales y necesarias psicofísicas ni psicológicas, pero sí las hay empíricas. Recuerde que a Strawson le da durísimo Jae-Won Kim. Jae-Won Kim le dice, usted está haciendo sobredeterminación, usted está siendo epifenomenalista, usted está haciendo... Y a mí me parece, yo leía a Strawson y yo decía, pero ¿dónde sale esta interpretación de Jae-Won Kim? Resulta que Strawson empieza Eventos Mentales citando la tercera antinomia de Kant y cierra Eventos Mentales citando la tercera antinomia de Kant. Y para mí lo que está haciendo Strawson es dándonos una llave. Léame en los términos doble aspectistas, pero distintos, porque pues Kant es un monista neutral, Davidson es un monista mecanicista o materialista, pero diciendo, léame en estos mismos términos. Si usted va a utilizar, él lo coge más por el lado lingüístico, si usted va a utilizar lenguaje intencional, no caben leyes psicofísicas. Si va a utilizar lenguaje físico, entonces no le caben cosas intencionales. Y si intenta mezclar los dos, le sale una mezcla donde usted puede hacer leyes probabilísticas, pero no va a tener leyes verdaderas. Pero incluso un contemporáneo como ese Strawson, tan influyente como ese Strawson, ¿verdad?, fue leído, a mi juicio, de la manera incorrecta, y entonces le cayeron y lo mandaron a la hoguera porque estaba diciendo burradas. Y yo creo que Strawson lo que quiso hacer fue rescatar a Kant, o sea, coger esa solución de Kant y ponerla un poco en términos más contemporáneos. Yo creo que es un poco eso. ¿Quién falta acá? Y esto sí, o sea, si en este debate contemporáneo no se habla de Kant, y eso es un pecado, una terrible omisión adicional, es Hegel. Este debate es absolutamente ciego a Hegel y la Kant. Pero yo no soy experto en Hegel como para venir a decir, pero las cositas, cada vez que yo veía como la gran idea del pensador contemporáneo que acababa de sacarse ese paper que todo el mundo está citando, y me hablaba con un hegeliano y decía, ay, pero Hegel dijo eso hace 200 años. Y en serio pasa. Entonces yo creo que es eso, es como una
esa vaina de las escuelas que están muy cerradas, interpretaciones y cosas que luego no se revisan y terminan haciendo un daño, yo creo que importante. Quería resonar rápidamente con una cosita allí. Este tema de las obligaciones imposibles, en el Ser y Saber de Hegel está la idea de lo trágico, ¿sí? Que creo que empata muy interesantemente con este tema de tener obligaciones imposibles. Estaba escuchando la conferencia un poquito con ojos de educación, ¿sí? Creo que hay una cosa que tiene Kant que no tienen los contemporáneos, que es la invitación a la posibilidad de adoptar dos perspectivas diferentes, la perspectiva del fenómeno y la perspectiva del noúmeno. Y creo que el educador a veces tiene que adoptar la perspectiva del fenómeno y ver las cosas causalmente. Por ejemplo, a la hora de formular políticas públicas de educación, toca tratar con un mundo causal. Y a nivel más micro, a la hora de tener compasión. A veces sí, o sea, para tener compasión la perspectiva determinista es buena, ¿sí? Esta persona en este momento no podía hacer otra cosa y creo que esa mirada compasiva vale la pena, pero la mirada del noúmeno es la que da dignidad. Es decir, si yo trato a una persona como un animalito que no pudo hacer otra cosa que a veces es adecuada, digamos, prudencialmente, le robo de la dignidad de tratarlo como agente, ¿sí? Y creo que ese dar dignidad es central a la tarea de la educación, pero sin perder la perspectiva determinista. Entonces creo que esa posibilidad de pararme en una perspectiva o en la otra, que da Kant, a modo de ver desde una humildad epistemológica de hay cosas que no sabemos, que quizás es lo que falta contemporáneamente, esas ganas de agarrarlo todo. Esa posibilidad creo que es el rendimiento, por lo menos que yo saco para educadores, digamos, o sea, para educadores escuchando. No sé si quisiera comentar a eso. No, estoy enteramente de acuerdo y estaba pensando precisamente ahorita, por ejemplo, en cosas como las dificultades que ha tenido la implementación de la política de inclusión de educación inclusiva en muchas áreas, porque entonces muchas veces se toma es como eso, ¿no? Dada la limitación, entonces pues trate y haga, sí, solo lo mínimo que debería poder hacer para cumplir con la norma, pero se pierde esa otra perspectiva de hay una dignidad aquí presente, hay una potencialidad grande, que no está en acto, pero se puede, sí, y hay casi que un deber de nutrirla pero siempre, digamos, tiene uno como esa lectura un poco sesgada en donde se lee con una sola lupa y usualmente, tristemente, es la determinista de, pues es lo que hay y de aquí no me mueve. Sí. Entonces me parece muy interesante la exploración hacia allá. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias. Gracias a los intérpretes, y a las demás personas que están haciendo esto posible, al camarógrafo y demás. Y gracias a ustedes por su asistencia. Nos vemos la próxima semana para la conferencia de Iván Rodríguez sobre Kant y el cosmopolitismo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.